¿Cómo puedo interpretar un texto difícil de la Biblia? A veces nos encontramos, hermanos, con textos muy difíciles que nos cuesta darles una correcta interpretación. Sin embargo, hay ciertas reglas hermenéuticas que nos pueden ayudar. Quizá hoy vamos a tratar una de ellas que nos pueda facilitar el estudio de un texto difícil. Como lo he explicado en otros de mis videos, la Biblia siempre se explica sola. No tenemos que darles interpretación privada a los textos de la Biblia, porque siempre ella tiene la respuesta. No hay respuestas externas. La respuesta para interpretar la Biblia adecuadamente siempre la vamos a encontrar dentro de ella. Hace unos días les hablé acerca de la importancia del contexto a la hora de interpretar la Biblia. Eso es algo muy interesante, porque cuando interpretamos la Biblia y no entendemos un versículo o un pasaje, debemos analizar de qué está hablando el autor, a quién le está hablando, por qué le está hablando. Sin embargo, hay ocasiones cuando, aún analizando el contexto del pasaje, muchas veces no le encontramos una interpretación que nos satisfaga. Por eso es importante que acudamos a otras herramientas para hacer una correcta interpretación. Y una de ellas, hermanos, es acudir a otros pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de este tema, pero que lo hacen de una forma mucho más clara, mucho más transparente. De modo que al unir los textos no haya confusión, porque no se trata, cuando interpretamos la Biblia, de desechar un pasaje para tomar otro, sino es de unirlos. Cuando nosotros los unimos, se nos muestra un panorama mucho más extenso acerca de esa misma verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de los endemoniados gadarenos, los evangelios nos presentan dos pasajes que hablan del mismo caso, pero lo dicen de forma diferente. En un evangelio se nos dice que era un endemoniado gadareno, pero en otro se nos dice que eran dos. Lo mismo sucede con los ciegos. En un evangelio se nos dice que era uno y se llamaba Bartimeo, pero en el otro se nos dice que eran dos. Y como ya expliqué en otro video, para interpretar eso, hermanos, no hay que decir, como algunas personas dicen, la Biblia se equivoca. No es así, sino lo que hay que hacer es comparar los textos, y hay una regla de interpretación bíblica que nos dice que se debe interpretar así. Se debe tomar el que represente el mayor número, porque en la Biblia siempre se suma, nunca se resta. De modo que cuando nosotros vemos que en un pasaje de la Biblia nos dice que había un endemoniado o un ciego, y el otro pasaje de la Biblia nos dice que eran dos, pues obviamente eran dos. Nos vamos a quedar con el mayor, porque si tomamos el menor, estamos dando a entender que el mayor se equivoca. Pero cuando tomamos el mayor, eso sí tiene una explicación. Y la explicación es que aquel que mencionó uno, simple y sencillamente puso su mirada en uno y no en los dos. Y eso, hermanos, tiene un nombre en la interpretación bíblica, pues hablando de hermenéutica, tiene un nombre, el cual pues es sinécdoque. Y sinécdoque es una figura literaria, la cual nos dice que se puede tomar una parte por un todo. Ya en el pasado he hecho un video explicando qué es una sinécdoque. Entonces concluyo, hermanos, diciendo así, que para entender correctamente un versículo o un pasaje de la Biblia, tenemos que compararlo con otros pasajes o otros versículos que nos hablen acerca de lo mismo. Porque una siguiente regla de interpretación es que lo que este texto dice jamás de los jamases debe contradecir a otros pasajes de la Biblia. Porque si está contradiciendo a otro pasaje de la Biblia, entonces nosotros le estamos dando una interpretación equivocada. Porque la Biblia jamás se va a contradecir. Un ejemplo de ello, la Biblia nos dice que debemos ser santos como nuestro Dios es santo. Si hubiese un versículo que insinuara que no hay que ser santo, sería una aberración o una mala interpretación de nuestra parte, porque ya la Biblia señala, no en un versículo, sino en muchos otros, que Dios es santo y que aquellos que lo siguen deben ser santos. Es ahí donde está la importancia de comparar un texto de la Biblia con otro para poder tener una correcta
interpretación de la Escritura. Finalizamos, hermanos. Próximamente pues dejaré un nuevo video hablando acerca de temas del interés de los cristianos. Así que si mis videos te son de agrado, te invito, suscríbete a mi canal, toca la campanita para seguir cada nuevo video. Con la ayuda del Señor pues estaremos subiendo nuevas explicaciones acerca de versículos o pasajes de la Biblia. Que Dios te bendiga.